Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Doctora Jenny se encuentra en sala. Doctora Jenny se encuentra en sala. Buenas noches, sí me encuentro aquí. Vamos a iniciar, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro Internacional de Actualización e Información Profesional. Agradecidos por su participación al curso de Medicina Física y Rehabilitación Postquirúrgica, Neurotraumatológica y Pediátrica, que estará a cargo de la doctora Jenny Gabriela. Asimismo, para el buen desempeño de la doctora, se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófonos apagados, y para las dudas y consultas, la doctora las estará absorbiendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctora Jenny. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Si me permite compartir, por favor. Ya está, doctora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, el día de hoy vamos hablando de lo que es la medicina física y rehabilitación postquirúrgica, ¿no? Esto en el ámbito de la neurotraumatología y pediatría. Bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre cuál es el papel del especialista en medicina física y rehabilitación. Entonces aquí he puesto una serie de puntos en los cuales tiene que estar encargado, ¿no? El papel del especialista en la medicina física, ¿no? Entonces tenemos primero, como primer punto, lo que es la evaluación inicial, ¿no? El fisiatra lo que debe hacer es realizar una evaluación exhaustiva de lo que es el paciente para determinar el estado funcional y las necesidades que va a requerir el paciente en la rehabilitación posterior a su cirugía, ¿no? Ya sea neurológica o traumática. También tenemos que ver el diseño de plan de rehabilitación. El médico, bueno, el fisiatra se va a encargar de hacer un diseño específico para cada uno de los pacientes, para que esté de acuerdo a la evaluación que se le ha hecho. Y el fisiatra lo que va a hacer es incluir diferentes ejercicios terapéuticos, técnicas, ¿no? Y también vamos a tener que ver en esta parte lo que es la terapia ocupacional y las intervenciones para lo que es la funcionalidad y la calidad de vida del paciente. También tiene que ver con el manejo del dolor, utilizando estas técnicas y modalidades para controlar el dolor posoperatorio. También va a tener que ver con el monitoreo y el seguimiento, ¿no? Obviamente, el fisiatra tiene que seguir todo el proceso de rehabilitación y va a ir ajustando el plan según sea necesario para cada tipo de paciente.
Luego tenemos la educación al paciente y a la familia. Recordemos que posterior a una cirugía, este va a tener metas de rehabilitación y de estrategias, ¿no? Entonces tenemos que ayudarlo desde la familia, ¿no? Entonces para ello, el fisiatra tiene que educar tanto al paciente y a la familia para que éste pueda rehabilitarse de acuerdo al plan establecido. Luego tenemos la coordinación del equipo de atención, ¿no? Recordemos que el papel del especialista en medicina física también trabaja con otros profesionales de la salud, ¿no? Como son los neurocirujanos, pediatras, enfermeras, ¿no? Terapeutas ocupacionales, esto en relación si es que tuviera algún problema del habla, ¿no? Entonces tiene que ser una atención integral y coordinada. También tenemos que hacer el fomento de lo que es la ayuda al paciente a recuperar esa independencia que ha perdido. ¿Ya? Entonces, cómo le llamamos, ¿no? En medicina, al especialista en medicina física y rehabilitación, le llamamos fisiatra, ¿no? O en este caso es la fisiatría, ¿no? Entonces, ¿qué hace la fisiatría? Se va a encargar del diagnóstico, la prevención, el tratamiento de los pacientes. Esto hay pacientes que tienen algún tipo de limitación funcional, ya sea aguda o crónica, y estas para que presenten un resultado de acuerdo a las enfermedades o lesiones que tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fisiatría? Va a ser restaurar la función óptima de los pacientes según lo permita cada enfermedad y su severidad. Recordemos que cada paciente va a tener que ser evaluado para seguir un tratamiento óptimo. Entonces, ¿qué va a hacer el fisiatra? Va a restaurar la función de los órganos y miembros afectados y va a reintegrar al paciente a la sociedad. Entonces, no solo va a ayudar a que vuelva a recuperar esta función de estos miembros que han sido afectados, ¿no? Durante la cirugía, para que estos vuelvan a tener esa movilidad, ¿no? Sino que también va a ayudar a reintegrar al paciente a la sociedad, ¿no? Y cuando los va a reintegrar a la sociedad, va a tener que ver con la familia, con el mismo trabajo que realizaba. Puede que también tenemos que hacer una reintegración al laboral, ¿no? Dependiendo cuál ha sido la enfermedad o lo que ha causado este problema. Entonces va a atender tanto a pacientes afectados por una enfermedad que van a producir discapacidad. Por ejemplo, puede ser que haya tenido un accidente de tránsito, por lo cual se haya fracturado algún miembro, ¿no? Puede ser el miembro inferior, ¿no? Entonces, para lo mismo, eh, depende mucho de la discapacidad que está produciendo. También lo que va a hacer es indicar terapias de rehabilitación, va a indicar los tratamientos con órtesis, va a indicar lo que son las prótesis, va a realizar procedimientos con bloqueos neuromusculares, esto en caso de que haya mucho dolor, uso de fármacos para el dolor y la espasticidad. ¿Cuáles son las limitaciones, no? ¿A qué nos referimos con limitaciones? Bueno, las limitaciones son aquellas que van a dificultar el desarrollo normal de las funciones básicas y de la vida diaria de la persona afectada, ¿no? Y de quienes los rodean. Recordemos que si una persona, un familiar se lesiona en nuestro entorno, también nos va a afectar a nosotros porque tenemos que cuidarlo, este va a requerir un tratamiento, ¿no? Ahí estamos viendo a una persona en silla de ruedas porque ha sido afectado su miembro inferior, ¿no? Entonces va a requerir la participación del entorno familiar, ¿no? Entonces no solo lo va a afectar a esta persona, sino también al entorno familiar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver las posibilidades, la participación en las actividades sociales y laborales de su familia y su comunidad.
Esta limitación puede ser corta o de larga duración. Hay casos en los que rápidamente pueden recuperarse estos pacientes si siguen el tratamiento, ¿no? Posterior a la cirugía, siguen el tratamiento con el fisiatra, entonces pueden recuperar, puede ser corta la duración. Ahora, la limitación en algunos casos puede ser larga, por decir una amputación, ¿no? En este caso es un poquito más complejo, ¿no? Entonces va a requerir una larga duración. Ahora estamos viendo también que las limitaciones pueden ser reversibles o de manera permanente, ¿no? Pueden ser reversibles en caso de que se haya fracturado y con el tiempo esto se forme el callo óseo y ya, ¿no? Después de que ha hecho el tratamiento, todo, ¿no? Y vuelva a reintegrarse a la sociedad, vuelva a caminar. Entonces es reversible. Pero ¿qué sería un caso permanente? Que el paciente, digamos, haya sufrido una amputación, ¿no? Entonces esto puede deberse a un accidente de tránsito principalmente. ¿Cómo clasificamos las limitaciones? Aparte de las que les he mencionado, ¿no? Por una discapacidad, vamos a ver una deficiencia. ¿Qué es una deficiencia? Es la pérdida o anormalidad de una función psicológica, fisiológica o anatómica, ¿no? En este caso que estamos viendo una persona con síndrome de Down, ¿no? Entonces, esta persona tiene una deficiencia en algunos aspectos, pero eso no lo discapacita, ¿no? No es un discapacitado. Esta persona sí tiene una pérdida, una normalidad en algunas de las funciones, pero puede realizar diferentes actividades. Ahora, ¿qué hablamos con discapacidad? Discapacidad de la restricción o pérdida de la habilidad para desarrollar una acción o actividad en una forma considerada normal para las personas, ¿no? En este caso, caminar, ¿no? ¿Hay una restricción en este paciente? Sí, porque hay la pérdida de la habilidad, ¿no? Que antes lo tenía y ahora tiene que volverla a desarrollar, ¿no? Principalmente cuando hay lesiones, ¿no? A nivel de los miembros. Ahora, ¿qué es una minusvalía? La minusvalía se refiere a las limitaciones que van a experimentar algunas personas con discapacidades, ¿no? Al actuar con miembros de la sociedad, es decir, que requieren de alguien para que pueda realizar diferentes actividades, ¿no? Puede ser en función a su edad, sexo o factores socioculturales. ¿Qué es rehabilitación? Esta va a comprender todas las medidas que van a estar destinadas a reducir, ¿no? Estos efectos de las afecciones que van a producir la incapacidad y la minusvalía, ¿no? Entonces va a permitir al incapacitado o minusválido que logren su integración social. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Permitirle al paciente obtener la máxima satisfacción y la utilidad para ellos mismos, ¿no? Sus familiares y la comunidad. La idea de la rehabilitación por el fisiatra es que nosotros hagamos eso, ¿no? Permitir al paciente que vuelva a tener aquellas acciones que tenía antes de que haya producido el accidente, que lo haya dejado discapacitado o con algún tipo de problema. Recordemos que la sociedad ha tomado dos tipos de actitudes opuestas frente a un problema con los discapacitados. Es decir, ¿qué hace la sociedad cuando ve a una persona discapacitada? ¿No? Hay dos acciones. Una, los segrega o los trata de eliminar, los ignora, ¿no? Y no se hace nada por ellos. Y hay otra parte que se los asiste y se los puede ayudar, ¿no? Para ello tenemos los centros de rehabilitación donde va a actuar el fisiatra. Entonces, para ello se requiere una motivación para el mismo paciente para que éste pueda recuperar todos sus movimientos que ha perdido posterior a una cirugía, ¿no? ¿Cuáles son los miembros de un equipo de medicina física y de rehabilitación, ¿no? Dentro de los miembros tenemos al médico especialista, a lo que nos reconocemos como fisiatra, ¿no? Este va a evaluar desde el estado médico y funcional, va a asistencia sanitaria, va a hacer el tratamiento y va a hacer la coordinación con los demás, ¿no? Tenemos después al terapeuta profesional, este está encargado de hacer todas las habilidades, ¿no? Estas habilidades motoras finas, va a evaluar, va a entrenar al paciente para que realice estas cosas de vida diaria, va a hacerles ejercicios, va a hacer recomendación de órtesis si es que requeriría el paciente y de la misma adaptación.
Luego tenemos al fisioterapeuta y este está encargado de las habilidades motoras generales. Es diferente motoras finas que motoras generales, ¿no? Entonces tenemos las motoras generales, va a evaluar y entrenar al paciente, igual va a hacer ejercicios, pero de arco, de movilidad y medidas de terapia física. Luego tenemos al protésico o ortoprotésico. Este lo que va a hacer es diseñar y fabricar y ajustar las prótesis y órtesis, ¿no? Esto principalmente a pacientes que van a requerir este tipo de prótesis, ¿no? Luego tenemos al psicólogo. Recordemos que todos estos son un equipo y tienen que trabajar todos juntos. Entonces también tenemos un psicólogo. ¿Por qué el psicólogo? Porque se tiene que valorar el funcionamiento emocional, intelectual y perceptivo. Recordemos que si una persona ha sido intervenida quirúrgicamente, ¿no? Y ha perdido la movilidad de alguna extremidad, por ejemplo, esto le va a producir un problema emocional, ¿no? Y es por ello que el psicólogo tiene que estar igual actuando en medio de lo que es el equipo de medicina para ayudarlo a aceptar esta situación. Luego tenemos también el ludoterapeuta. Este va a evaluar los intereses, las habilidades del paciente y lo va a incorporar a las actividades para el tiempo de ocio. No se le va a dar actividades en el momento que el paciente se va a ir a su casa. Luego tenemos el profesional de enfermería de rehabilitación. Este va a dirigir todo el equipo de atención de enfermería y va a reforzar todo lo que son las habilidades que se han aprendido en terapia. Luego tenemos al dietista, este va a evaluar el estado nutricional y va a recomendar la dieta adecuada para cada uno de los pacientes. Tenemos al trabajador social que va a evaluar las formas de vida de un paciente. Recordemos que el trabajador social se va a encargar de ver cómo vive este paciente, cómo va a tratar de acomodarlo, ¿no? Si, imagínense que es un paciente que vive en un solo cuarto, ¿no? Con muchas cosas ahí, tiene que caminar, entonces el trabajador social todo eso tiene que ver para ver cómo lo vamos a adaptar. Luego tenemos al logopeda. Este evalúa y trata problemas de lo que es la comunicación y la deglución y va a ayudar a la rehabilitación cognitiva. Esto si se tratase de un tipo de problema de comunicación. Luego tenemos al orientador profesional. Este va a evaluar lo que son los intereses, la formación y habilidades profesionales de nuestro paciente. Lo va a asesorar sobre el regreso a su trabajo. ¿Cuáles son las aplicaciones técnicas que se realizan, ¿no? Dentro de los principios físicos que va a iniciar atenuando en el proceso recuperativo o de rehabilitación, vamos a encontrar lo que es la termoterapia, la electroterapia, la crioterapia y algunos más, ¿no? Vamos primero con la termoterapia. Este va a ser un calor aplicado al exterior de lo que es el cuerpo, donde vamos a producir un aumento de temperatura, por ende una vasodilatación. Esto va a producir sedación, analgesia y alivio de la tensión muscular. Luego tenemos otra técnica que es la electroterapia. En este se usa corriente de bajo voltaje y va a producir un efecto de calentamiento o en algunos casos un efecto estimulante. Esto principalmente en aquellos músculos, ¿no? Que ya han perdido tonotrofismo, entonces va a ayudarlos a que los va a estimular. Luego tenemos la crioterapia. En la crioterapia es la aplicación de frío en un tejido. Hemos visto que el calor también ayuda, en este caso también el frío puede ayudar en un tejido. Disminuir la temperatura nos va a afectar en el dolor y la rigidez articular y va a producir vasoconstricción, ¿no? Este va a ser, principalmente lo vamos a utilizar en el manejo inicial de lo que es el trauma, en alteraciones neuromusculares y musculoesqueléticas. Hablando de la biomecánica, ¿no? La biomecánica va a hablar de lo que es el sistema musculoesquelético. Recordemos que el sistema musculoesquelético se va a encargar de realizar los movimientos del cuerpo, ¿no? Entonces, el significado de cómo lo hace se refiere a la biomecánica, es decir, cómo nosotros realizamos estos movimientos, desde el momento de caminar, alzar un objeto. Entonces, los movimientos del cuerpo, a eso nos referimos con biomecánica. Entonces, al desarrollarse un mal movimiento o postura, va a producirse una disfunción en un área del cuerpo. Y todas las estructuras, recordemos que están conectadas, entonces el cuerpo entero va a estar afectado. Hablando específicamente de lo que es la rehabilitación en neurotraumatología, vamos a ver que existe una
existen una serie de fases para hacer una rehabilitación en neurotraumatología. Tenemos como principal, como primer punto lo que es la fase aguda o de estabilización, ¿no? En este periodo lo que se va a hacer es mantener la función fisiológica y prevenir el deterioro físico. La evaluación inicial no tenemos que hacer una evaluación completa para determinar el estado funcional. Vamos a establecer metas para ver cómo va a trabajar el paciente. Vamos a hacer un plan de rehabilitación personalizado y posterior a ello tenemos que ir a la terapia física, ¿no? Para mejorar esa movilidad, la fuerza muscular, el equilibrio o la coordinación, ¿no? A través de ejercicios terapéuticos. También tenemos la terapia ocupacional posterior a esto, que nos va a ayudar al paciente a recuperar esta independencia en las actividades de la vida diaria que se han perdido. Luego tenemos la terapia del habla y lenguaje. Esto si fuera necesario, ¿no? Si estuviera afectado esta área, ¿no? Después tenemos el apoyo psicológico y emocional. Siempre tiene que tener un apoyo psicológico y emocional para el manejo de estos aspectos emocionales, como les mencionaba anteriormente. Y posterior a ello tenemos lo que es la educación continua, ¿no? Tenemos que hacer la educación tanto al paciente como a la familia. Y por último, el seguimiento de nuestro paciente. Siempre tenemos que hacer un monitoreo continuo del progreso del paciente y hacer los ajustes de acuerdo a su plan de rehabilitación. ¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación en traumatología? Los objetivos van a ser recuperar la movilidad de estas articulaciones que han sido afectadas. Entonces vamos a ayudar a que se recupere esa movilidad de la articulación o del miembro que ha sido afectado, ¿no? Y también tenemos que ayudar a aumentar la fuerza y resistencia de los músculos. Recordemos que posterior a una cirugía, cuando ya está enyesado, cuando ha estado con tornillos, esta pierna, digamos, si fuera miembro inferior, va a perder lo que es tono y trofismo. Entonces, nosotros vamos a ayudar a aumentar la fuerza y resistencia de estos músculos y tendones que fueron afectados, ¿no? Entonces, para eso, en eso se trata lo que es la rehabilitación. Luego tenemos mejorar la coordinación, la destreza y la propiocepción. También tenemos que ver con la prevención y el tratamiento de complicaciones. Ya. Hablando de las lesiones traumatológicas del tratamiento de rehabilitación, tenemos desde lo que son fracturas con tratamiento que puede ser conservador, ¿no? En algunos casos se le pone solo un yeso o en algunos casos que puede ser quirúrgico, ¿no? Luego tenemos las lesiones de los tejidos blandos, también puede haber afectación del tejido blando, luxaciones o esquinces. Posterior a la cirugía sería una artroscopía, por ejemplo, o una artoplastía, ¿no? Entonces hay diferentes casos quirúrgicos que posterior a la cirugía nosotros tenemos que actuar. Les recordaba que existe un equipo multidisciplinario que van a trabajar, ¿no? Dependiendo de la zona. En este caso estamos hablando de traumatología, ¿no? Entonces tenemos al médico traumatólogo, al médico de rehabilitación, al terapia físico, al terapista ocupacional, al psicólogo, al nutricionista y al asistente social. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Primero hacemos lo que es la anamnesis, ¿no? ¿Qué es la anamnesis? Bueno, ya todos conocemos, ¿no? Vamos, ¿qué preguntas vamos a hacer? La edad es algo muy importante porque también eso va a depender de qué edad es. Por ejemplo, si es un niño, puede sanar mucho más fácil que una persona adulta, ¿no? Entonces, ¿es importante la edad? Sí. El sexo también es muy importante. Topografía, es decir, en qué lugar se ha producido la lesión, la intensidad del dolor que tiene, los factores y mecanismos desencadenantes y la impotencia funcional. Estas son características muy importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar la anamnesis. Respecto a la evaluación médica, vamos a tener desde el test articular para ver, dependiendo a la zona donde vayamos a tratar, vamos a hacer un test dependiendo a la articulación que vayamos a tratar, también hacer un test a nivel muscular, cómo está el tono trofismo, ¿no? El trofismo, también ver si existe edema en la región, si hay dolor, si hay pérdida del equilibrio, si hay pérdida de la coordinación, de las destrezas, ¿no? También del patrón de marcha, cómo está caminando, entonces tenemos que ver todo esto.
En la inspección, ¿cómo vamos a hacer la inspección? Paciente en bipedestación, si es que pudiera pararse, ¿no? Porque hay pacientes que igual están con afectación de miembro inferior y no pueden, ¿no? Entonces, pero imaginemos que no, en este caso, ¿no? Paciente en bipedestación y con ambos miembros inferiores descubiertos, en este caso, ¿no? Estamos viendo ahí. ¿Podemos hacerlo sentar? Sí. ¿Ya? Entonces es necesario comparar siempre ambas rodillas para una mejor valoración. En este caso estamos viendo rodillas, ¿no? Debemos buscar atrofias musculares o tumefacción que exista a este nivel, desviaciones si existe. Por eso siempre tenemos que ver las dos rodillas, porque puede haber una desviación, digamos, en la rodilla derecha y en la izquierda. Esto también puede afectar a los meniscos que tenemos dentro de la articulación. También ver lo que son las alteraciones en la marcha o la movilidad activa y pasiva. Por lo mismo, nosotros tenemos que hacerle caminar y ver al paciente como si se desvía, si hay una desviación incluso en el momento que él camina, esto debido al dolor, ¿no? Muchas veces es debido al dolor, por eso suelen pisar más con un pie que con el otro. Respecto a la palpación, tenemos que ver signos inflamatorios, si vemos ahí si está edematizado, si está rojo, ¿no? Eritematoso, si hay derrame articular, donde vamos a ver el signo de peloteo o de choque rotuliano, tenemos que ver puntos dolorosos en la inserción del tendón rotuliano, en la inserción del tendón de la pata de ganso, en la inserción de la cintilla iliotibial. Principalmente en estos lugares porque son los que suelen dañarse en este tipo de articulación. También tenemos que ver lo que son los rangos articulares. Recordemos que cada articulación de nuestro cuerpo tiene sus rangos articulares específicos en cada paciente. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que la flexión debe ser 135 a 150 grados, extensión cero, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos valorando en el paciente, hasta dónde puede hacer su flexión. Entonces, vamos a ir valorando esto, ¿no? Tenemos que ver, igual por medio de maniobras, lo que es la fuerza muscular, ¿no? La fuerza muscular, ¿cómo está su fuerza? Podemos hacer técnicas de resistencia, nosotros haciendo la fuerza con nuestra mano y le decimos al paciente que levante la pierna, ¿no? El tratamiento, ¿no? Para el tratamiento Para el tratamiento nos vamos a ir primero con medidas preventivas, ¿no? Las medidas preventivas para evitar que el paciente mueva, por decir, la articulación de la rodilla, puede ser mediante vendajes, ¿no? En algunos casos se le pone ahí, se lo puede inmovilizar esta zona para que el paciente no haga las flexiones, ¿no? Pero eso dependiendo a cada tipo de cirugía que se haya realizado, ¿no? No sabemos qué cirugía específicamente se le ha realizado, pero dependiendo de la cirugía vamos a ir actuando. Luego tenemos el control del edema. Si nosotros vemos que hay edema e inflamación, entonces podemos ya empezar a trabajar con las técnicas que les mencioné anteriormente, ¿no? Podemos hacer una crioterapia, ¿no? Por ejemplo, con frío podemos trabajar para que este edema disminuya, la inflamación disminuya, entonces podemos ayudarlo de esa manera. Además que eso nos va a ayudar a hacer el control del dolor regional, ¿no? En esta zona del paciente. Podemos hacer terapia kinésica, se puede hacer mecanoterapia, se puede utilizar ortéticos, esto también es importante, ¿no? En algunos casos utilizamos ortéticos para que el paciente tenga mayor fuerza en esta zona, porque recordemos que si ha sido afectada esta zona posterior a una cirugía, esta zona está débil y corre el riesgo de que si el paciente pisa muy fuerte o pisara, por decir, una piedra o pisara mal, esto puede volverse a desviar y puede volver a otra afectación, ¿no? Entonces, por eso normalmente hay uso de ortéticos en algunos casos y obviamente tenemos que integrar todo esto junto con lo que es la terapia ocupacional. ¿Cuáles son las fases de una rehabilitación? Tenemos la fase aguda, la fase de restauración propiamente dicho, luego tenemos la fase de reintegración y en caso de cirugía pre y postquirúrgico, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Podemos hacer unas sesiones previas a la cirugía y unas sesiones posterior a la cirugía.
Entonces, en la fase aguda vamos a hacer el control. ¿El control de qué? Del edema y del dolor, que es lo primero que tenemos que hacer, lo primero que le interesa al paciente, porque el paciente lo que quiere es no sentir dolor, ¿no? Y por eso viene donde nosotros. Entonces, posterior a su cirugía, nosotros tenemos que tratar de calmar siempre este edema y dolor. Podemos utilizar agentes físicos, ¿no? Frío, calor, hidroterapia, entonces diferentes técnicas que podemos utilizar para controlar este edema y dolor. Podemos hacer posturas de drenaje, ¿no? De esta zona. También ejercicios activos. Ya podemos empezar con algunos ejercicios, pero asistidos. Y luego ejercicios activos en zonas que no fueron afectadas, pero que pueden ser afectadas por la distancia, ¿no? Por la distancia próxima al lugar afectado. La segunda fase es la fase de restauración. En la fase de restauración vamos a mejorar lo que es el rango de movimiento. Ya hemos visto que estos movimientos se tienen que realizar de acuerdo a la articulación en la que estamos viendo, ¿no? Estamos tratando. Entonces tenemos que nosotros mejorar. Si antes podía 30 grados, ¿no? Con el paso de las sesiones que tiene, ya puede hacer a 50, luego 70 grados, entonces ya podemos ir viendo que está mejorando el rango del movimiento. También vamos a ver la extensión de lo que es el tejido blando. Tenemos que hacer la eliminación del tejido fibroso, si es que existiera en esta zona, y establecer, ¿no? La eficiencia circulatoria, ¿no? Recuperar esa circulación, mejorar la fuerza muscular y la destreza de los músculos, ¿no? Entonces podemos hacerlo con pequeños ejercicios para recuperar esta fuerza y la destreza de los músculos. Para la fase de restauración utilizamos agentes físicos, pueden ser calor superficial, calor profundo, electroterapia, podemos utilizar incluso masoterapia, podemos hacer ejercicios activos, pasivos, algunos ejercicios dinámicos, ejercicios isométricos, isotónicos, ejercicios de estiramiento, mecanoterapia. Entonces, existen diferentes alternativas para la restauración. ¿No? Aquí estamos viendo ejercicios de mecanoterapia. Vamos con la fase de reintegración. En la fase de reintegración, lo que va a permitir es el retorno de la función independiente, ¿no? Entonces, ya tiene que hacerlo de manera independiente. Los ejercicios que antes se realizaba poco a poco ha ido mejorando y ahora este paciente, la función ya tiene que hacerlo de manera independiente, ¿no? Tenemos que tratar de mantenerlo y hacer la prevención de nuevas lesiones en este lugar, ¿no? Por decir, si este paciente eh, carga mucho, no sé, quintales de arroz, digamos que se dedica a eso, entonces tenemos que tratar de prevenir, ¿no? Que no vuelva al mismo trabajo de cargar quintales de arroz porque se ha luxado el hombro, porque se ha lesionado el hombro, y no puede volver a hacer lo mismo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de prevenir estas nuevas lesiones y tratar de buscar otro tipo de trabajo o de explicarle que no puede realizar este tipo de acciones. Tenemos que hacer programas domiciliarios, ¿no? Desde su mismo hogar para ver qué tipo de ejercicios, qué rutinas podría realizar de acuerdo a cómo vive. Las sesiones de ejercicio que son repetitivos pueden ser bajo y alto impacto. También tenemos que hacer el retorno de la actividad deportiva de nuestro paciente, pero eso se hace de manera gradual dependiendo a los logros que vaya pasando, ¿no? Recordemos que cuando el paciente llega, nosotros le realizamos un plan de seguimiento, ¿no? Donde se establecen metas. Entonces, cuando ya se ha cumplido estas metas, podemos empezar con el retorno a la actividad deportiva. Respecto a las complicaciones, Respecto a las complicaciones, tenemos el retardo o defecto de consolidación. En algunos casos existe, ¿no? Que tarda más en recuperarse el paciente, ¿no? O hay defecto en la consolidación de estas articulaciones, lo cual dificultaría el retorno a sus actividades, eh, las actividades que antes realizaba, ¿no? De la misma forma, tal vez no lo pueda realizar y algunos ejercicios no se puedan realizar. Puede existir rigidez articular también, ¿no? En algunos casos existe esa rigidez articular que el paciente no puede hacer de manera tan
fácil los movimientos, ¿no? De flexión, extensión, le cuesta más a esa rigidez articular. Puede existir distrofia simpática refleja, puede existir pseudoartrosis y en algunos casos osteomielitis. Respecto a las complicaciones de una fractura, tenemos complicaciones inmediatas y tardías, ¿no? Respecto a las inmediatas, lesiones neuromusculares, puede haber lesiones vasculares en el momento de la cirugía misma, ¿no? Síndrome compartimental, síndrome de embolia grasa. En las tardías tenemos una consolidación viciosa, lesiones neurológicas tardías, ¿no? Puede existir artritis, pseudoartrosis. ¿Qué es el retardo de consolidación? El retardo de consolidación es la detención de lo que es el proceso de consolidación, ¿no? No hay el callo óseo luego de haber transcurrido el tiempo necesario. Recordemos que después de un tiempo que el paciente ha estado con este tratamiento que se le ha dado, ¿no? Quirúrgico, tiene que formarse este callo óseo. Ya sea quirúrgico o no quirúrgico, vamos a ver que se tiene que formar este callo óseo en un tiempo específico, ¿no? Normalmente tenemos parámetros para ver eso, pero en algunos casos no existe esta formación del callo óseo, ¿no? Entonces, tal vez requiere más tiempo o realizar otro tipo de cirugía o volver a ingresar a cirugía. Puede existir movilidad anormal, no dolor, ya no doloroso, pero puede tener, por decir, antes caminaba de manera normal y ahora tiene que caminar con un pie de puntillas, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay una movilidad anormal. Puede ser hipertrófica y atrófica, ¿ya? También es frecuente que el retardo de la consolidación en húmero, cúbito y en la tibia, que son huesos largos, ¿no? Hablando de lo que es la consolidación viciosa, ¿no? En este decimos que los extremos de la fractura consolidan en mala posición, trayendo deformidades o disfunciones. Esto principalmente ocurre cuando el paciente ha tenido una fractura, ¿no? Sin deslizamiento, sin movimiento, pero solo estaba ahí, ¿no? Una fisura, ¿no? Pero como no se ha cuidado, no se le hizo ningún otro tipo de tratamiento, entonces el paciente sigue caminando de esa misma forma y puede que se desvíe esto, ¿no? Aquí como estamos viendo en la imagen. Y por lo mismo, los extremos de la fractura no van a consolidar de la forma que debería ser, ¿no? Y esto va a causar problemas, va a causar lesión, va a causar dolor, entonces va a tener que volver a, a, mm, a evaluación por el médico traumatólogo. Luego tenemos la osteomielitis, ¿no? Es una complicación crónica y de difícil tratamiento. Este principalmente es frecuente en fracturas que han sido expuestas, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Y fracturas que han sido tratadas quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque recordemos que en este tipo de fracturas que han sido expuestas pueden haber ingresado bacterias del exterior, ¿no? Y en caso de fracturas tratadas en quirófano, también podría existir, ¿no? Que algunas bacterias han ingresado a lo que es el torrente sanguíneo, a la zona donde hemos tratado, y por lo mismo recordemos que el tratamiento requiere antibióticos y curetajes quirúrgicos, ¿no? Entonces, esta es una de las complicaciones que podría existir. También puede existir distrofia simpático-refleja. Esta es una complicación que es poco frecuente, pero va a comprometer a lo que son los huesos periarticulares, los que están cercanos a la fractura, ¿no? Entonces, lo que va a originar que es una rarefacción de ósea con un dolor, va a haber tumefacción en la zona, limitación del movimientos, la piel, si se dan cuenta, es lisa, tirante y es caliente. Vamos entonces hablando de caderas. Ya. ¿Cuáles son los ejercicios preoperatorios? Les había mencionado que podemos tratarlos antes de la cirugía y posterior a la cirugía, ¿no? Entonces, ejercicios preoperatorios antes de la cirugía
Puede ser, nos puede ayudar a que la recuperación sea mucho más rápida. Entonces, antes de la cirugía, es bueno que el paciente que se va a someter a una cirugía neurotraumatológica acuda a un fisiatra, ¿no? ¿Para qué? Porque le va a ayudar a que la recuperación sea mucho más rápida. Va a fortalecer todo lo que es la musculatura y bueno, es importante que fortalezca lo que son brazos, ¿no? Haciendo push-up, levantarse de la cama, de una silla, caminar. Entonces son pequeños ejercicios que les va a indicar el fisiatra, ¿no? Puede hacer ejercicios del cuádriceps, glúteos, aducción, deslizar los tobillos. Entonces existen diferentes técnicas que se pueden realizar, ejercicios, ¿no? En relación a fracturas de cadera, recuerden que pueden existir materiales de osteosíntesis que que pueden utilizarse, ¿no? De órtesis. Entonces, en la rehabilitación postquirúrgica, ¿qué vamos a hacer? Primer y segundo día posoperatorio. Se inician los ejercicios de respiración profunda, ¿ya? Se hace la movilización de los tobillos, se hace ejercicios del cuádriceps, glúteos y rotación suave. Esto estamos hablando de miembro inferior. Se hace la elevación de la pierna recta, se hace cojín entre los muslos y se evita la aducción y rotación interna. Se hace el entrenamiento de la marcha. Esto normalmente la marcha puede iniciar al segundo día. Los pacientes ancianos van a requerir un andador porque requieren tener un equilibrio y estabilidad. Y personas jóvenes solo van a necesitar un andador durante pocos días y después van a pasar a emplear lo que son las muletas. Entonces, en la rehabilitación posquirúrgica, el grado de apoyo en carga permitido sobre el miembro operado va a depender de qué? Del medio de fijación de los componentes y la presencia de injertos óseos estructurales, ¿no? Si los componentes se cementaron, entonces se va a permitir el apoyo en carga precoz según la tolerancia, ¿no? Entonces vamos a ver según la tolerancia del paciente, ¿no? Con los implantes porosos no cementados, se puede utilizar apoyo en carga limitada durante 6 a 8 semanas. Alta entre 3 a 6 días después de la cirugía. ¿Qué es lo que se va a hacer? Paciente ya tiene que ser capaz de acostarse y levantarse sin ayuda, caminar sobre superficies planas y subir unos pocos escalones, ¿no? Se hace el control por consulta externa a la sexta semana después de la cirugía. ¿Ya? Se tienen que realizar siempre radiografías de control. Como pueden ver, puede haber algunos movimientos, algunos deslizamientos, entonces por lo mismo se tienen que hacer radiografías de control. Si el paciente va a usar andador, va a ser el momento para que nosotros le podamos indicar que ya utilice muletas, ¿no? Después, el ejercicio para fortalecer lo que son los músculos abductores se puede conducir a las 8 semanas, ¿no? Y el retorno al trabajo ya va a ser entre la sexta hasta la octava semana. Y obviamente tiene que venir a control y seguimiento a los 3 meses, posterior a los 6 meses y luego al año. ¿Cuáles son las precauciones, no? Principalmente miembros inferiores que estamos viendo aquí, ¿no? No cruzar las piernas, mantener pies separados 15 centímetros mientras esté sentado, evitar sillas muy bajas, no inclinarse y colocar un cojín entre las piernas al dormir. Esto para mantener esta separación de los pies. ¿Cuáles son las actividades en la vida diaria que se le debe recomendar al paciente que realice en su hogar, no? El uso de alfombrillas antideslizantes en la bañera, asientos para la ducha, sedestación, ¿no? Esta se va a realizar de forma en que no exista una flexión exagerada de la cadera. Durante el reposo nocturno se debe evitar las posiciones en decúbito lateral sobre el lado sano. ¿Cuáles son los factores importantes en la evolución funcional de los pacientes operados? Existen dos: la situación previa del paciente y la concurrencia de las patologías que puedan interferir con lo que es el proceso de rehabilitación y el tiempo de espera para la cirugía.
Recordemos que la mayoría de las lesiones se producen por lesiones deportivas, que muchas veces ya lo hemos visto en la tele, incluso en algunos casos, ¿no? Algunos ejercicios que realizan de manera por hobby muchas veces, ¿no? Que pueden ocasionar este tipo de lesiones. ¿Cuáles son las lesiones más comunes de la práctica deportiva? Una contractura muscular, contusiones, elongaciones, distensiones, tendinopatías, un esguince, fracturas. Podemos utilizar diferentes técnicas para estas lesiones, ¿no? Las técnicas de abanico en la terapia manual. Tenemos desde la masoterapia, la kinesioterapia, recuperación funcional. Podemos hacer un vendaje funcional, hidroterapia, crioterapia, termoterapia. Y respecto a la prevención de las lesiones deportivas, recordemos que todo ejercicio físico va a ser susceptible a provocar una lesión deportiva. Entonces, ¿cuáles son los factores que dependen de la prevención? Poseer una preparación física adecuada al tiempo de actividad a realizar. Recordemos que siempre tiene que ser un calentamiento antes de realizar una actividad física. Realizar, utilizar un equipamiento adecuado, es decir, un buen calzado, ropa y protectores. Controlar la salud con frecuencia, ¿no? Haciéndote análisis y controles médicos. Llevar una vida saludable, eso nos referimos a la alimentación, evitar sustancias nocivas y descansar, que es muy importante. Cesar la actividad física ante cualquier síntoma de dolor o fatiga. Y bueno, la grandeza no reside en no haber caído nunca, sino en levantarse siempre, ¿no? Les dejo con esta frase de Napoleón Bonaparte. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Si tienen dudas, preguntas, por favor, hacénmelas conocer por el chat. Recuerden que todo el material, certificación, diapositivas, la clase grabada, pueden solicitarlo a los números que se encuentran en pantalla. Bueno, creo que todo ha quedado claro. Una vez más, soy la doctora Gabriela García. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.